Iglesia, buenas noches. Qué bueno poder estar una vez más aquí para enseñar la palabra. Saludo a todos los que están ahí conectados. Dios les bendiga y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias en este momento por este tiempo que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque sé que tú hoy hablarás a nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, hoy obrarás en nosotros. Espíritu Santo, te pido que tu presencia esté aquí presente. Que seas tú hablando a través de mi vida, que no sea mi carne ni mi sabiduría, sino que seas tú, Espíritu de Dios, tomando mi voz, mis palabras y hables a nosotros. Gracias te damos, Señor. Danos oídos de sabios para escuchar tu palabra. Danos corazones humildes y enseñables para recibir tu palabra, Señor, en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, iglesia, el título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo vencí la pornografía? Pasos para ser libre de la esclavitud de un pecado. Este tema surgió porque estábamos hablando con los jóvenes y surgió la pregunta de cómo dejar un vicio, cómo dejar un pecado, y les comenté cuál fue mi proceso para dejar el pecado de la pornografía. Y bueno, cuando uno comete o está esclavo de algún pecado, antes de cometer el pecado se siente mucha ansiedad. En el momento en el que se está pecando, se siente mucho placer. Pero después de cometerlo, se siente culpa y condenación. Así me sentí yo. Y ese era mi proceso cada vez que caía en el pecado de la pornografía. Yo quería salir con todo mi corazón de esta esclavitud, de este yugo. Quería ser libre. Y lo intenté muchas veces y una y otra vez fracasaba. Y yo sé que muchos cristianos se identifican con esto porque quieren salir de algún hábito, quieren dejar algún pecado, pero una y otra vez vuelven a recaer. Y hasta Pablo luchó con eso. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, verso 21 al 25, dice: me doy cuenta entonces que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros amamos la palabra de Dios, amamos obedecerlo. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha con lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecer la ley. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pablo luchaba con lo mismo. Pablo, exactamente no sabemos con qué tipo de pecado luchaba él. Pero él decía, trato de hacer lo bueno, pero hay una ley dentro de mí, hay algo dentro de mí que me impide hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo es débil, lo dice acá. Porque esta carne es débil. Yo pensé que eso era imposible. Yo pensé que salir de la pornografía era algo que nunca iba a poder dejar de hacer. Y por cometer este pecado, yo siempre todo el tiempo pensaba que Dios estaba enojado conmigo, que Dios me iba a castigar, y me sentía tan derrotado. Y yo sé que
Muchos luchan con esto, no solo con este pecado, no trato de hablar hoy solamente de la pornografía, sino de cualquier otro pecado, de cualquier persona que lucha con el alcohol, con las drogas, con la fornicación, con el mundo, eh, y con el enojo, con la amargura, con la falta de perdón, con cualquier otro tipo de pecado que lucha para dejar, pero una y otra vez vuelven a caer. Pero yo le doy gracias a Dios que por su misericordia y por su gracia, Él me dio la victoria. Y tal vez hoy estés luchando con algo, con algún tipo de pecado, pero Dios te dará la victoria a ti, como un día me dio la victoria a mí. Porque Dios dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Él no tiene hijos favoritos. Y así como yo vi la libertad, sé que tú también verás la libertad en tu vida. De cualquier pecado que te tenga preso, como decía aquí Pablo, que se sentía en una cárcel. Así me sentía yo y así se siente cualquier cristiano que está luchando. Se siente como en una cárcel, como que no puede salir, que algo lo mantiene esclavo, algún pecado. Y bueno, hoy voy a hablar de los pasos que me sirvieron a mí. No estoy tratando de decir que sean los únicos, pero fueron los pasos que me ayudaron a mí hacia la libertad de la pornografía. Y yo creo que te van a servir también a ti. Muchas veces yo aquí no trato de hablar de un proceso porque muchas veces lo pensamos, y no es que esté mal hacerlo, pero muchas veces pensamos que al sentarnos con un líder y empezar un proceso, o no sé, con un libro, con algún material, y al terminar ya soy libre. No se trata de eso. Va un poco más allá, aunque todas estas herramientas son buenas, son útiles. Lo mismo que los pasos que hoy voy a enseñar. Se trata es de tu disposición, que tú quieras ser libre. Eso es el primer paso, que tú seas libre. Es algo que debes anhelar, es algo que debes desear profundamente. Y realmente estar arrepentido y querer el cambio en tu vida. Entonces, lo primero que yo te diría es, no te des por vencido. No te des por vencido en esta lucha. Muchos creen que es mejor rendirse, que no vale la pena luchar, porque una y otra vez podrías volver a caer. Yo di la pelea, a pesar de que caí una y otra vez. Yo quería ser libre, pero volví a recaer. Pero hay un versículo que dice que en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No importa cuántas veces caigas, si tú quieres ser libre, levántate una vez más. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice su palabra. Así que no te rindas, no te des por vencido, persevera. Así como dice el dicho que el que persevera alcanza. Si tú realmente deseas ser libre, el Señor te ayudará en el proceso, te levantará una y otra vez y no dejará que te rindas. Pero depende es de tu actitud, depende de tu determinación para empezar ese proceso en tu vida. Lo segundo que puedes hacer es ten fe en Dios y en el proceso. Ten fe en Dios y en el proceso. Aunque algunas personas, he escuchado el testimonio de personas que de un día para otro cambian, de un día para otro Dios los transforma y son libres, esa es la excepción, más no la regla, por decirlo así. Yo creo que como la gran mayoría, como sucedió conmigo, se necesitó de un proceso. Algunas personas de pronto tuvieron un tiempo de conexión con Dios y fueron transformados de un día para otro, pero pues así no sucedió conmigo y creo que con la mayoría tampoco. Y lo que debes entender es que
debes perseverar, como lo dije anteriormente, pero también tener fe en ese proceso, fe en Dios, en que Dios estará contigo en medio del proceso. Tú no estás solo, Dios está contigo. Y en Juan capítulo 11, verso 40 dice, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos, veremos el poder de Dios obrando en nuestras vidas para darnos la libertad de cualquier pecado. Yo creí en el proceso que empecé, yo creí que Dios era poderoso para librarme. Yo creí, aunque caí, como lo dije anteriormente, aunque caí varias veces, yo creí que iba a ser libre. Yo empecé con determinación y seguí creyendo. A pesar de que caí, yo seguía creyendo en que Dios me iba a ayudar. Porque cuando Jesús sanaba personas, por ejemplo, cuando los ciegos le dijeron que los sanara, Él los sanó y les dijo, tu fe te ha salvado. A muchas personas Jesús les dijo, tu fe te ha salvado. Y es la fe que tú pongas en Dios para que seas libre. Esa fe te ayudará a vencer ese pecado. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees realmente en que Dios te va a hacer libre, así va a ser. Conforme a tu fe, tú vas a recibir. Entonces es clave eso, empezar con fe, empezar creyendo, no dudando como que no sé si vaya a ser capaz, no. Cree, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. El tercer punto que a mí me sirvió en ese proceso para ser libre es no luchar en mis fuerzas. O sea, que no luches tú en tus propias fuerzas. Cuando luchas en tus fuerzas, vas a caer. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir luchar en mis fuerzas? No depender del Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando Él iba a ir al cielo, cuando Él iba a volver al Padre, dijo que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él lo tenemos ahora aquí en la tierra, está con nosotros. Él está al lado tuyo y está dentro de ti. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene para que tú seas libre. Entre más te llenes del Espíritu Santo, menos habrá de ti en tu vida. Entre más te llenes del Espíritu Santo, más Él tomará control de tus actos. No puedes tratar de vencer cualquier pecado en tus propias fuerzas. ¿Sí? Tienes que tener la ayuda sobrenatural de Dios. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Permitan que el Espíritu Santo controle tus decisiones, controle tu vida. Pero ¿cómo te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo lo haces? A través de una comunión con Él, a través de la oración, a través de la palabra. Porque cuando tú oras, estás hablando con Él. Cuando el Espíritu Santo te habla a través de la palabra. Y así te vas llenando de Dios. Yo recuerdo, y lo dije una vez en un testimonio de un joven que también luchaba con el mismo pecado de pornografía y se acercó a mí a pedir consejería. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tanto oras? ¿Qué tanto oras tú? No, pues de vez en cuando, yo casi no, es que no tengo tiempo, es que, y saca un montón de excusas. Y yo te dije, hasta que tú no tengas tiempo de oración, hasta que tú no busques y te llenes del Espíritu Santo, no vas a poder vencer ese pecado. No vas a poder hacerlo, porque solamente es a través del Espíritu que vencemos las obras de la carne. Y aquí por eso tengo esta vasijita.
Yo sé que este ejemplo lo hemos visto, tal vez lo has visto varias veces, pero quiero que lo veas una vez más, ah, para los que ya lo han visto, para ver cómo funciona esto, cómo somos llenos del Espíritu Santo. Este representa nuestras vidas, no sé si se alcance a ver, pero está oscurito, y esto representa cualquier pecado, una vida contaminada. Cuando tú oras, empiezas a llenar tu vida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de santidad, de santificación. Oras, lees la palabra, perdón si estoy tapando aquí el vasito, pero bueno, más oración, más palabra, y a medida que tú vas llenándote de Dios, vas sacando esas impurezas de tu vida, ese pecado. Porque la palabra también dice en Salmo 119, ¿cómo limpiar el joven su camino? Guardando la palabra. Así limpias tu vida, con la palabra, comunicándote con el Espíritu, llenándote del Espíritu de Dios. Y así cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta que tú quedas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Él hace esa obra santificadora. Esa es una de las labores del Espíritu Santo en nuestras vidas, santificarnos. Y solamente lo vas a lograr llenándote de Él. Porque hay una frase que me gusta mucho y la dijo Charles Spurgeon. Dijo, cuanto más del cielo haya en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Cuanto más del cielo haya en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Sin el poder del Espíritu Santo, sin una comunión con el Espíritu Santo, yo no hubiera podido vencer la pornografía. Me decidí buscarlo, me decidí llenarme de él. Decidí que esa sería mi mayor herramienta para vencer la pornografía. Y él me dio la libertad. Y él, la unción del Espíritu Santo, pudrió ese yugo, esa cadena que me mantenía atado, que me mantenía como un esclavo. ¿Qué otra cosa te ayudará en este proceso? Bueno, a mí, el siguiente paso que me ayudó a mí fue aprender quién era en Cristo. Y esto fue sumamente importante, fundamental para ser libre de la pornografía. Entenderlo, porque yo tal vez escuchaba esto, pero no lo entendía muy bien, tal vez no había entrado en mi corazón. Y cuando entendí estas verdades, wow, se corrió el velo en mi vida, había un velo y entendí lo que ahora soy y lo que tengo en Cristo. Ese es el cuarto punto, aprender quién eres y qué tienes en Cristo. Voy a decirles algunas de las cosas que yo siempre oraba y declaraba o confesaba, como quieran decirle. Todo el tiempo lo hacía, todo el tiempo, hasta que se convirtieron, esas verdades las afiancé en mi corazón. Y no solo se convirtieron en una verdad, sino en una realidad en mi vida. La primera fue que soy hijo de Dios. Así hubiera fallado una y otra vez, entendí que soy hijo de Dios, con una debilidad, pero seguía siendo hijo de Dios. Juan 1:12 nos lo muestra, somos hijos de Dios. He sido perdonado, de todos mis pecados. He sido perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1:14. Entendí que la sangre de Cristo fue suficiente y que si confesaba mis pecados, como dice la palabra, Dios era fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Lo siguiente que oraba y confesaba una y otra vez era, he sido librado del poder del pecado. Romanos 6:1-6. Entendí que el pecado ya no tenía autoridad sobre mi vida, sino que yo ahora le pertenecía a Cristo. Yo ya no tenía por qué estar en esclavitud. Yo pensaba que aún yo era esclavo del pecado, pero no.
Yo era siervo de Cristo. Cristo me hizo libre. Y eso lo confesaba una y otra vez, hasta que se convirtió en una verdad en mi vida. La siguiente, tengo derecho de entrar ante el trono de Dios con confianza. Hebreos 4:6. Eso fue impresionante, una verdad impresionante en mi vida, porque yo sentía que Dios no quería hablar conmigo. Yo sentía que Dios me estaba dando la espalda. Pero no, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:16 que podemos entrar libremente ante el trono de la gracia para recibir misericordia. Dios no necesita gente perfecta, no necesita, los perfectos no son los que entran al trono de la gracia, son los que necesitan la misericordia de Dios. Y cuando entendí que Dios me estaba esperando con brazos abiertos, tuve confianza para buscarlo y pedir su ayuda y su misericordia. Cuando pecaba, tal vez yo decía, Dios no me quiere escuchar. Pero cuando leí esta palabra dije sí, entendí que Dios sí, Dios quería levantarme, y Dios quería mostrarme su poder, su gracia y su misericordia. Otra verdad que me ayudó fue, soy santo, soy santo. Qué maravilloso, yo no lo creía. Yo decía, no, yo soy el peor de los pecadores, y aunque pecaba, bíblicamente, Dios me decía, tú eres santo, porque santo no es perfecto. Muchas veces confundimos este término, pero santo no es perfecto. Santo es apartado. Santificación significa apartarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo era santo, ¿por qué? Porque fui apartado. Dios me apartó para Él. Dios me apartó del mundo para Él. Entonces yo entendí que era santo, que era hijo de Dios, que era santo. Y eso también me ayudó a acercarme con mayor confianza a Dios. La siguiente verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo decía todo el tiempo, yo recuerdo que oraba todo el tiempo esta frase, este versículo que está en Filipenses 4:13, mientras yo iba en la calle, en todo tiempo yo confesaba hablaba y oraba este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, puedo vencer este hábito, puedo vencer este pecado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro que me ayudó bastante fue, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Está en 1 de Juan 4:4. Cuando entiendes que mayor es Dios, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que el mundo, entonces eso te llenará de poder para vencer cualquier pecado. El quinto punto que me ayudó fue apartarme de los límites. Apártate de los límites. Y es que lo que pasa es que muchas veces nosotros nos ponemos un límite. Le ponemos un límite al pecado. Y creemos que hasta aquí, si yo llego hasta acá, no es pecado. Pero si paso esta línea, entonces sí es pecado. No, de eso no se trata. Se trata de alejarme de lo que más pueda de ese límite. Porque es una línea muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Apartarnos, alejarnos del límite, lo que más podemos. Si sabemos que en esta línea, aquí hay una línea, un cable, y ese cable nos coge la corriente, entonces yo me aparto lo que más puedo. No voy a tentar y no voy a jugar con él. Entonces voy a apartarme, alejarme del límite. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía yo? Yo no empecé a apartarme de personas, de amigos que me llevaban o me apartaban de Dios. Yo empecé a dejar de ver películas que no me edificaban, aunque eran películas que no explícitamente eran películas pornográficas, pero eran otro tipo de películas que no me edificaban. Pues yo empecé a dejarlas de ver. ¿Por qué? Porque algunas escenas, algunas imágenes me afectaban y activaban de pronto de nuevo esa ansiedad. Entonces me aparto. Apártate de aquello que... Aléjate del límite lo que más puedas. No te acerques, no juegues, no trates o no pienses que puedes controlarlo. No, la palabra de Dios dice en Proverbios 27:12,
El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces, ¿qué es más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Apartarse, alejarse lo que más puedas del límite. El sexto paso, que aunque es parecido al anterior, no es lo mismo, es corta con lo que te hace caer. Corta con lo que te hace caer. Jesús dijo en Marcos 9:47, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser echado al infierno. Bueno, y como pueden ver, pues tengo aquí mis dos ojitos, no me saqué ninguno porque lo que está tratando de decir aquí la palabra no habla en sentido literal, sino que está hablando de quita de tu vida lo que te hace caer. Quita, aparta de ti aquello que te lleva al pecado. Y como les dije, yo corté con personas, amigos, redes sociales, por un tiempo lo hice mientras estaba en ese proceso. Aléjate de eso. Corta con personas. Si tú, por ejemplo, si tu pecado es las drogas, algún tipo de droga, apártate de personas. Corta con personas que te llevan hacia allá. No te acerques a lugares donde saben que estén consumiendo. Si hay personas que te apartan de Dios, corta con esa amistad. Si sabes que algo que tú ves te hace caer, corta con eso. Si tu celular te es ocasión de caer, entonces corta con redes sociales, corta con todo aplicación, red social o programa que te haga caer. Si tienes un televisor en tu cuarto y te hace caer, quítalo de tu cuarto, quita. Tú identificas, tú sabes qué es lo que te hace caer, corta con eso, sácalo, porque es mejor eso que volver a caer y apartarse de Dios. El séptimo punto que me ayudó en ese proceso fue: ocupa tu mente y tu tiempo en cosas productivas. Ocupa tu mente y tu tiempo en cosas productivas. Muchas veces cuando caemos en un pecado, una y otra vez es porque estamos en tiempo de ocio, cuando no estamos haciendo algo productivo, es cuando generalmente caemos. Y lo mismo le pasó a David. Al rey David le pasó. En 2 de Samuel 11 narra la historia de cómo David cayó en pecado con Betsabé. Dice que él tenía que ir a la guerra, pero no fue a la guerra. Él mandó a sus soldados, a su ejército, y él se quedó en el palacio sin hacer nada. Dice que se levantó y fue como al terrado, a la terraza del palacio, y mirando hacia afuera vio a Betsabé en su casa, la vio desnuda y la quiso para él. ¿Por qué? Porque no tenía su mente ocupada en algo productivo, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por eso cayó, porque dejó que el ocio, porque dejó que ese tiempo le diera oportunidad al enemigo para tentarlo. Y así pasa también con nosotros. Entonces, ¿qué hice yo en ese proceso? ¿Qué fue lo que hice yo? Empecé a ocupar mi mente, empecé a leer libros, me involucraba más en la iglesia, estaba todo el tiempo activo, empecé a practicar un instrumento, pues bueno, aunque yo lo practicaba desde mucho antes, pues lo practicaba con más frecuencia, y empecé a ocupar mi tiempo y mi mente en cosas productivas para no darle cabida al enemigo. Porque el enemigo, dice la palabra, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? ¿Sobre quién cae? Sobre el que está distraído, sobre el que está apartado de la manada, el débil, sobre él cae. Entonces, ocupa tu mente,
busca algo que hacer, involúcrate más en cosas de la iglesia o busca leer un libro que te edifique, haz un curso, haz cosas que ocupen tu tiempo y para que no le des espacio al enemigo. Eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que también trataba de hacer planes con mis amigos de la iglesia para no tener que llegar a mi casa y estar solo. Entonces eso me ayudó mucho. Y gracias a Dios vi la victoria. No fue algo de un día a otro, fue un proceso de varios meses, pero gracias a Dios recibí la libertad del pecado de la pornografía. Y yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes vencer cualquier pecado. Como lo dije, estos no son los únicos pasos, pero me ayudaron a mí, me sirvieron a mí. Y aunque no los hice literalmente como está acá, pero fue algo que en el proceso yo hice, me ayudaron. Y fueron un escalón tras otro hasta llegar a la libertad. Y sé que ese es el propósito de Dios para ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, ser libre. Conoce estas verdades, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo sé que la obra que Dios empezó en ti, día a día, la va perfeccionando. Lánzate a los brazos de Dios y deja que Dios te ayude en este proceso. Deja que Dios sea el que te libere. Búscalo, no te canses, no te rindas, porque sé que Dios te dará esa libertad. Entonces vamos a orar y vas a pedirle a Dios que Él te ayude desde hoy y en ese proceso de dejar cualquier tipo de pecado con el que luches. Y yo sé que Él lo hará. Si lo crees, Él lo hará. Verás la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy ve este video, Señor. Que está en este tiempo también conectado, Señor. No solo por los que están ahora, sino por los que después verán este video. Yo te pido, Señor, que le des libertad a aquellos que luchan, como yo, con la pornografía, aquellos que luchan con la infidelidad, aquellos que luchan con la amargura, con la mentira, aquellos que luchan, Señor, con el alcohol, con las drogas, con el mundo. Señor, tú tienes el poder para hacerles libres. Señor, quítales el velo y que ellos vean que ya son libres, que tú de Dios, que todo lo pueden en Cristo, porque tú les fortaleces. Dios, gracias te doy por cada persona que hoy empieza ese proceso de libertad en ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, te pido que en este momento tú fortalezcas, ayudes, consueles, Señor, a cada persona que está viendo en este momento, a cada persona que está en este momento ahí buscando tu presencia para ser libre, Señor. Escucha, Señor, la oración, escucha el clamor, el grito de desespero de aquellos que quieren ser libres, Dios. Gracias por ellos y gracias por lo que harás, Señor. Gracias porque creemos que tú lo harás, Señor. Que para ti no hay nada imposible y lo lograrás en sus vidas, Señor. Que Dios vengan a ti de todo corazón. Ayúdales a mis hermanos a permanecer y a perseverar, así caigan una y otra vez, Señor. Porque tú eres un Dios de amor y de gracia. Te amo, Señor, hoy la alabanza a ti, la gloria a ti. Gracias por lo que has hecho hoy y por lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor. Te pedimos, guárdanos de la tentación y ayúdanos a caminar para hacer tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Adiós.